Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a empezar a ver lo que en la anterior clase habíamos previsto, que eran los principios de patrones respiratorios. En realidad, estos principios de patrones respiratorios son una serie de ejercicios de respiración diafragmática en tiempos en realidad. Estos patrones respiratorios, dependiendo qué alcance nosotros queremos o dónde queremos llegar, se hacen a través de instrucción del terapeuta y obviamente enseñando cómo se debe hacer al paciente. Y vamos a empezar a revisar uno por uno. Todos estos patrones que ustedes ven son patrones de respiración a través de tiempos. Por ejemplo, le han dado el nombre de respiración diafragmática, sollozo inspiratorio, respiración intercostal, expiración abreviada, respiración desde capacidad residual funcional, respiración desde volumen residual y respiración durante el broncoespasmo. Cada uno de estos son ejercicios respiratorios o patrones respiratorios que tienen tiempos inspiratorios y tiempos expiratorios. Por ejemplo, la respiración diafragmática se hace en un tiempo, se dice 1-1, que es una inspiración nasal y una expiración bucal. Quiere decir que el paciente inspira una vez y expira otra vez. Este trabajo, realizando por supuesto entre 5, 10, excepcionalmente a 15 repeticiones, trabaja zonas especialmente basales. El sollozo inspiratorio, que nosotros conocemos como tal, son inspiraciones sucesivas y cortas hasta capacidad pulmonar total y posterior una expiración bucal. ¿Por qué se llama sollozo inspiratorio? Porque pareciera como si el paciente estuviera sollozando, porque son inspiraciones cortitas pero sucesivas. Estamos hablando entre 5, 6 o lo que pueda el paciente inspirar sucesivamente como si fuera un sollozo. Ahora, cuando hay problemas especialmente restrictivos, se van a encontrar que el paciente no puede inspirar ni siquiera 2 veces. Hace un primer intento de inspiración, hace un segundo muchas veces, pero no llega a un tercer intento de inspiración sucesiva. Entonces, este ejercicio es fundamental posterior a otro ejercicio que vamos a ver aquí abajo de una expiración abreviada, cuando nos encontramos con pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Qué mejora este sollozo inspiratorio? Se dice que incrementa la capacidad pulmonar total, especialmente en zonas basales. Veamos la respiración intercostal, así se denomina, que no es nada más que una inspiración en un tiempo y una expiración en 2 tiempos. Una inspiración y 2 expiraciones, lo conocemos como 1-2, un tiempo de inspiración y 2 tiempos de expiración. ¿Sí? Las zonas que se trabaja, zonas mediales y laterales con este ejercicio. La expiración abreviada son 3 tiempos inspiratorios y 3 tiempos expiratorios alcanzando la capacidad pulmonar total. Estos 2 ejercicios, tanto la respiración intercostal y la respiración abreviada, son muy buenos precediendo a esta que es el sollozo inspiratorio. Cuando tenemos enfermedad pulmonar obstructiva, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? Que podemos empezar con cualquiera de estos 2 o estos 2 ejercicios y posteriormente al paciente mandarle a hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? Con una respiración intercostal y con una expiración abreviada, que quiere decir inspiración 1 tiempo, expiración 2 tiempos, posterior inspiración 3 tiempos, expiración 3 tiempos, vamos a trabajar con el paciente un 1-2 y después 3-3, y vamos a producir un vaciamiento alveolar
porque los tiempos expiratorios van a ser muy buenos como para mejorar y el vaciamiento alveolar va a ser más efectivo. Posterior a esto podemos trabajar el sollozo inspiratorio. ¿Para qué? Para mejorar la capacidad pulmonar total del paciente que ya se encuentra restrictiva. Si solo trabajamos expiración abreviada con cualquiera de estos otros ejercicios, vamos a mejorar capacidad residual funcional, capacidad pulmonar total y volumen de reserva inspiratorio. Entonces, estos dos ejercicios son muy buenos, especialmente antes de este sollozo inspiratorio para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. La respiración desde capacidad residual funcional es una expiración tranquila suave hasta nivel de reposo, insistir con un pequeño hub muchas veces, que ya conocemos, e inspirar. ¿Qué quiere decir? Esta capacidad residual funcional es también un ejercicio expiratorio, pero hasta nivel de reposo, y posterior insistir con otro tiempo expiratorio, más o menos es un 2-1, ¿sí? 2 expiraciones, 1 inspiración, pero esta expiración final es muy cortita. ¿Por qué? Porque cuando ya se alcanza el nivel de reposo, una expiración tranquila, suave hasta nivel de reposo, queda muy poco para expirar, especialmente en pacientes con problemas pulmonares. Esto va a mejorar zonas basales. La respiración de este volumen residual es una expiración forzada y una expiración suficientemente tranquila. Esta expiración forzada es como si estuvieran forzando una expiración. No sé si ustedes recuerdan la curva flujo-volumen, que cuando teníamos y alcanzábamos un pico de expiración y volvía el pico de expiración a bajar en una curva volumen, y una se decía que era independiente del esfuerzo y otra dependiente del esfuerzo. Acá en una expiración forzada vamos a mezclar estas dos curvas y vamos a forzar rápidamente esa expiración seguida de una inspiración tranquila suficiente. Esto mejora zonas apicales. Una respiración durante el broncoespasmo son inspiración 2 tiempos y expiración 2 tiempos. Esto mejora zonas apicales, mediales y basales. Son ejercicios, son patrones respiratorios que van a ir mejorando cada una de estas zonas pulmonares a nivel pulmonar cuando queremos trabajar capacidades y volúmenes pulmonares. ¿Sí? Cada una de estas ustedes verán que son tiempos inspiratorios y tiempos expiratorios como para trabajar en la mayor parte enfermedades pulmonares obstructivas y en otra parte enfermedades pulmonares restrictivas. Mezclando cada uno de estos ejercicios, queriendo mejorar cada uno de los niveles pulmonares, vamos a mezclar cada uno de estos ejercicios, como les decía, en tiempos de 5 repeticiones por cada ejercicio, a 10 repeticiones, excepcionalmente 15 repeticiones. No se olviden que haciendo estos ejercicios respiratorios podemos provocar una hiperventilación o una fatiga demasiado importante con el paciente cuando el paciente tiene problemas pulmonares. ¿Sí? Muy bien, les decía que tomen mucha atención cuando veamos esto de los principios y patrones respiratorios, porque estos mismos principios de patrones respiratorios, especialmente los de tiempos, tanto de respiración intercostal, de expiración abreviada o los de respiración durante el broncoespasmo, que son los 1-2, 2-2, 3-3, etcétera, los podemos trabajar tranquilamente con otro ejercicio que habíamos visto nosotros y que les voy a mostrar ahora, que habíamos visto de trabajarlo con las presiones torácicas. Todos estos ejercicios que nosotros estamos viendo podemos tranquilamente trabajarlas con estos ejercicios, con los ejercicios de expansión torácica. Cuando nosotros presionamos acá o trabajamos en esta zona, por ejemplo, de expansión costobasal, podemos hacerlo con esos 2 tiempos. Por ejemplo, decirle al paciente que inspire 2 veces y que expire 2 veces. En los tiempos inspiratorios ejercer la presión o en los tiempos expiratorios. Dependiendo qué es lo que yo quisiera lograr, por ejemplo, le podemos decir que inspire 2 veces al paciente. Inspira
1, 2, y en el momento de expiración de 2 veces al paciente podemos hacer la presión torácica, mejorando tanto la capacidad pulmonar total en vaciamiento pulmonar, en vaciamiento alveolar, y posteriormente una inspiración. Ahora, estas presiones por lo general, vuelvo a repetirles, por lo general van en tiempos expiratorios, pero también en tiempos inspiratorios. Hagan de cuenta que ustedes presionan un poco en una primera inspiración y sueltan en una segunda inspiración. Esto necesariamente, estos ejercicios de expansión costal mezclados con los tiempos inspiratorios, con los patrones respiratorios, necesariamente lo tenemos que hacer en práctica, cosa de que ustedes puedan manejar las presiones, especialmente con los tiempos inspiratorios. Ya les había dicho, es mi compromiso de realizar cualquier momento estas prácticas, porque es necesario que ustedes lo manejen y lo sepan hacer. ¿Sí? Lo que quería mostrarles es especialmente estas presiones, tanto en expansiones costovasales unilaterales, apicales, especialmente esta, fíjense, es famosa las presiones torácicas cuando hacemos a nivel expansión costal superior bilateral, ¿no? En tiempos que el paciente haga 2 o 1 tiempo inspiratorio, y nosotros vamos acompañando con estas presiones torácicas tanto en inspiración como en expiración. Entonces, estos ejercicios de presiones torácicas, de expansiones costales, sumadas a los tiempos inspiratorios, a los patrones en realidad inspiratorios, son fabulosos cuando queremos trabajar ambas cosas, ¿no? Movimiento torácico y también patrones y volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, estos tiempos son muy importantes en el momento de realizar los ejercicios tanto inspiratorios como expiratorios, dependiendo también los objetivos que nosotros nos vamos a enmarcar en el trabajo de zonas o en el trabajo en su conjunto pulmonar, ¿no? Si nosotros vamos a querer solo trabajar zonas apicales, bueno, nos abocaremos a trabajar exclusivamente esto y con presiones torácicas. Nada, si nosotros queremos trabajar capacidad pulmonar total, tendremos que buscar estos ejercicios también con presiones torácicas. Entonces, es muy importante el trabajo de los principios y patrones respiratorios por sí solitos, nada más como ejercicios respiratorios, pero mucho más importante cuando mezclamos estos mismos con trabajo de presiones torácicas. ¿Sí? Muy bien, pasemos. Vamos a ver la tos y la expectoración dirigidas en el momento del control de los accesos de tos. Por lo general pueden presentarse pacientes con accesos de tos, especialmente aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Sí? Estos controles de la tos son muy facilitos: una inspiración nasal rápida y profunda, ¿sí? Una maniobra de Valsalva de mediana intensidad, una expiración bucal lenta, 2 a 3 veces el mismo ejercicio al final de una ventilación superficial nasal a frecuencia elevada, que más o menos alcanzan las 50 respiraciones por minuto. No estamos diciendo que respire 50 veces minuto, sino a esa frecuencia elevada. ¿Sí? Muy bien, esta tos y expectoración dirigidas ustedes la tendrán que enseñar antes al paciente. Una de las primeras cosas que deben enseñar dentro de la ventilación dirigida, recuerdan que estamos en ventilación dirigida, ustedes uno de estos tendrían que enseñar antes al paciente, antes de que le venga el acceso de tos. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren enseñar esto en el momento del acceso de tos, decirle que inspire nasal, rápida, profunda, y después haga Valsalva, y después expiración bucal lenta, etcétera, etcétera, el paciente no les va a hacer ningún caso, porque va a estar con el acceso de tos. Pero si el paciente ya antes aprendió todas estas maniobras que mencionamos acá, en el momento del acceso de tos es mucho más fácil controlar mandarle a hacer al paciente actos respiratorios y controlar este acceso de tos. Por lo tanto, ¿qué les estoy diciendo?
que este ejercicio de tos y expectoración dirigidas en el control del acceso de tos debería enseñárseles antes al paciente. ¿Sí? Muy bien, vamos a analizar un poquito la tos, que es parte de la ventilación dirigida, que es producida, dice, por un esfuerzo coordinado en 5 fases. Una inspiración profunda, un cierre de la glotis, una contracción de los músculos de la pared torácica, abdomen y piso pélvico, una apertura de la glotis y una fase rápida de expulsión en promedio de flujo expiratorio durante la tos, que puede ser tan alto como 70 metros por hora. Entonces, estos 5 tiempos, para que se cumplan estos 5 tiempos de la tos, tendrá que tener el paciente integridad tanto de los músculos inspiratorios, porque necesita una inspiración profunda, y músculos expiratorios, porque hay una contracción de los músculos de la pared torácica, abdomen y piso pélvico, para que se produzca la tos. Cualquier déficit en la musculatura inspiratoria a nivel de capacidad pulmonar total o de los músculos expiratorios a nivel de la pared, especialmente abdominal, va a impedir una tos efectiva. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que les mencionaba del hub. El hub es una técnica, es una fuerza expiratoria similar a la tos. La diferencia yace en la eliminación de la fase de la compresión del cierre de la glotis. ¿Recuerdan ustedes? Voy a volver atrás. Hablábamos en el momento de la tos que tiene que haber un cierre de la glotis para que se produzca la tos. En cambio, en el hub expiratorio, se denomina así en el hub expiratorio, no hay un cierre de la glotis, por lo tanto, sí se asemeja algo a la tos, pero no tenemos necesariamente que tener la integridad de toda la musculatura. El hub nada más es una técnica expiratoria que ayuda mucho. Primero, ¿se acuerdan cuando veíamos patrones respiratorios? A realizar un último patrón respiratorio, o ayuda mucho a la eliminación especialmente de secreciones en el momento de realizar este. Es un hub, es una expiración forzada. ¿Sí? Sin fase de compresión de la tos, la técnica de hub se estabiliza las paredes de las vías aéreas colapsables en pacientes con obstrucción crónica, lo cual ha sido comprobada broncoscópicamente. Esto es muy importante. Entonces, este ejercicio del hub al último en la expiración es sumamente importante, tanto a nivel de capacidades y volúmenes pulmonares como a nivel de secreciones, ¿no? De la eliminación de secreciones. ¿Sí? Ya terminando, vamos a ver la estimulación traqueal, que es una técnica que puede ser utilizada para facilitar el reflejo de la tos en pacientes que no pueden hacerlo. Esta estimulación traqueal, creo que en algún momento ya hablábamos, tiene que ser excepcionalmente, es una técnica muy molestosa, ya habíamos, creo, hablado de esto. Entonces, para que se realice esto, realmente tendrá que ser algo excepcional, ¿sí? Para estimular traquealmente, para que el paciente pueda producir la tos o pueda realizar la tos, en aquellos que obviamente tienen integridad tanto de musculatura, de capacidad pulmonar, pero por alguna razón no están pudiendo toser y expulsar secreciones. ¿Sí? Les decía, es una técnica reservada para pacientes con incapacidad de generar tos voluntaria. Excepcionalmente, vuelvo a repetirles, es muy importante que entendamos aquello, porque no es bonito esa sensación de estimulación de la tos. ¿Sí? Muy bien, este es otro método de tos asistida, que es una asistencia manual de la tos. Recuerden ustedes, los que han llevado primeros auxilios, cuando había problemas especialmente de atragantamientos, hacíamos esto: el puño del terapista colocado justo debajo del proceso sifoides, entre los márgenes controcostales. Se siguen las fases de la tos, que quiere decir inspiración posteriormente hasta capacidad pulmonar total. En este caso podemos realizar eso, y en el momento de la expulsión el puño del terapista empuja hacia arriba y adentro, maximizando el movimiento diafragmático. Esto es mucho más cómodo realizar esto que la estimulación traqueal, ¿sí? En pacientes que tienen dificultades especialmente de la tos y de la eliminación de secreciones. Vuelvo a repetirles, son maniobras excepcionales cuando algunas maniobras han fallado, ¿sí? Esta es
creo que lo habíamos visto, el dolor, por ejemplo, es una limitación de la tos. Cuando el paciente no puede toser, no puede expulsar secreciones dentro de la ventilación dirigida que comprende aquello, el paciente no puede eliminar secreciones precisamente por dolor, nosotros podemos ayudar así, presionando esas zonas del dolor, especialmente en pacientes quirúrgicos, ¿no?, que tienen terrible miedo a toser por el dolor que representa aquello en las incisiones quirúrgicas. De esta manera se puede evitar o se puede minimizar el dolor, o de esta manera el paciente va a sentir más cómodo, más protegido en el momento de la tos, tanto cuando se presiona como cuando se abraza, por lo general. Entonces no estamos diciendo que con esta maniobra el paciente no va a tener ningún dolor, no, seguramente va a doler, pero va a doler menos. Con este mecanismo estamos aumentando la fuerza de expiración. Al aumentar la fuerza de la expiración estamos mejorando también un vaciamiento alveolar que puede ya estar con problemas, o definitivamente simplemente la eliminación de secreciones a través de este ejercicio. Sí, y por último vamos a ver aquí también un método de eliminación de secreciones que es muy bueno, que es realmente bueno. Este que se denomina ventilación dirigida diafragmático-abdominal en respiraciones lentas y profundas. Una vez que nosotros realizamos este ejercicio diafragmático abdominal con respiraciones lentas y profundas, le damos a beber al paciente pequeñas cantidades de agua o infusiones tibias o calientes. Esto es muy importante, no tienen que ser frías por ningún motivo, tienen que ser tibias, de tibio a caliente, ¿sí? Mejor si son calientes. Mantener el agua en la boca por lo menos 2 minutos o más. Van a ver qué difícil es que el paciente mantenga esta cantidad de agua por 2 minutos. Es muy complicado, generalmente a los 30, 20 segundos, excepcionalmente 1 minuto ya quiere expulsar el agua, ¿sí? Pero lo ideal es que mantenga por más tiempo, ¿sí? Entonces mantiene esta cantidad de agua por lo menos 2 minutos, ¿sí? Y posteriormente bota el agua. Solamente este hecho de llenar la boca con agua y posteriormente mantenerla 2 minutos y expulsarlas va a hacer que se movilice grandes cantidades de secreciones, y el paciente va a eliminar secreciones con muy poco esfuerzo de tos, especialmente para aquellos pacientes que no pueden toser o que tienen dificultad para realizar la tos. Este ejercicio es fabuloso. ¿Sí? Es fabuloso. Primero los ejercicios de respiraciones y posteriormente beber pequeñas cantidades de agua para que expulse. A la vez, ustedes que están haciendo este trabajo con el paciente están educando ventilatoriamente nasal al paciente. ¿Qué quiere decir? Que con el agua en la boca el paciente necesariamente va a tener que respirar nasalmente, ¿sí? Están humidificando las vías aéreas superiores, por supuesto, como son tibias o calientes, mejor si son calientes, están humidificando y favoreciendo todas las zonas superiores para su mejor expectoración. Y la expectoración va a tornarse fácil y muchas veces sin toser, que es lo que queremos, ¿sí? Que expulse el paciente sin mucho esfuerzo. Entonces vuelvo a repetirles, este ejercicio dentro de la ventilación dirigida, que se llama tos y expectoración dirigidas, para la expectoración con pacientes con problemas de tos o con pacientes grandes quirúrgicos que no se permiten toser o que no quieren toser y por eso se están complicando las secreciones al interior bronquial. Esta maniobra de beber pequeñas cantidades de agua, mantener en la boca, etcétera, son fabulosas, van muy bien. Y esto lo pueden obviamente no solo realizar con aquellos pacientes que tienen dificultad para toser, sino con cualquier paciente antes de realizar cualquier ejercicio, después de realizar cualquier maniobra de higiene bronquial, lo pueden hacer y van a ver qué bueno resulta, ¿sí? Muy bien, con esto hemos concluido todo lo que era ventilación dirigida, ¿sí? Con esta parte hemos concluido todo lo que es ventilación dirigida
y posteriormente vamos a seguir viendo otros temas, casi ya terminando todo lo que es la kinesioterapia respiratoria. Cualquier pregunta, ya saben, a sus órdenes. Un abrazo.